esta bienvenida a Antonio de la Cruz. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, gracias por atender. Muchas gracias, Carla, por la invitación a tu programa. Voy a empezar por esto, porque uno de tus más recientes artículos concluye, y corrígeme si no es así, que Maduro le tiene miedo al chavismo. ¿Y qué implica ese miedo? Fíjate, ¿qué ocurre? Maduro siempre ha cabalgado sobre la imagen de Chávez. Sin embargo, él desde el 2017, cuando ya la economía ha caído como un 60% en el Producto Interno Bruto, hace un viraje y rompe con todo lo que representaba Chávez o el proyecto de Chávez hasta ese momento y construye su propio proyecto asociado básicamente a las élites. Hoy el proyecto político de Maduro es un proyecto de élites que están alrededor de las organizaciones criminales que manejan todo lo que significa el tráfico de oro, el narcotráfico, los metales, el combustible. Entonces, en ese sentido, él busca desligarse, sin embargo, para los procesos electorales necesita arroparse de esa imagen de Chávez para poder tener el voto popular. Sabemos que las encuestas le dan un 73%, entre un 70 y un 80% de rechazo. Si él en sí mismo como figura, él apenas alcanza un 12-13% de aceptación para él. Entonces, si vemos esa asimetría, esa disparidad, Maduro necesita del chavismo para poder estar en cualquier evento electoral pseudo, libre, justo y competitivo para poder tener opción. Pero no Entonces, cuenta con ese chavismo, porque el chavismo estaría pensando en hacer sus propias primarias, ¿no? si ellos consiguen identificarse y separarse, por eso que le digo que le tiene miedo, separarse de ese proyecto, porque ellos tampoco tienen futuro. Si Maduro tiene un triunfo en el 2024 hipotético, ese chavismo también va a desaparecer. De hecho, todo ese grupo, vamos a llamarlo del chavismo, que estaba asociado a las figuras del 4F, porque los civiles son los que se asocian a ese madurismo, es los que han estado también presos por el lado de la parte militar, la gran mayoría, porque de alguna manera él le tiene miedo, porque esos son factores que podrían tomar decisiones para sacarlo a él del juego. Tú decías que, claro, en la era Chávez era autoritarismo con cierto encanto y ahora es autoritarismo más terror. Ese es el gran cambio de Maduro, porque además tú reflejabas que esa falta de popularidad él la tiene que controlar a través del miedo. Él hace un giro en ese sentido, porque cuando Chávez tiene su autoritarismo competitivo, que es un autoritarismo con elecciones, y su liderazgo natural, su carisma, él no necesita usar la represión para tener la mayoría, la aceptación por parte de los sectores populares. En el cambio, en el caso de Maduro, él no tiene ese carisma y por lo tanto él tiene, cuando se le cae todo el proyecto en términos de poder seguir financiando las cajas CLAPS para alimentar a los sectores populares y el rechazo que él tiene, entonces él empieza a tener la manera de controlar socialmente, él empieza a reprimir y de hecho empieza a cometer los crímenes de lesa humanidad que Exacto. hoy están en la Corte Penal Internacional. Y Maduro está por debajo de las encuestas, si lo comparamos, por ejemplo, con María Corina, que ahora lidera las más recientes, las dos últimas, En porque una, dicen en que ya una, tienen una 25%. en una información que dio hoy Jesús Cejía, que es el de Latin Corp, dice que cuando él comparó en su estudio María Corina contra Maduro, la brecha es de 30% y dice que eso es una brecha que si se sostiene es difícil de revertir. Quiero consultarte sobre, ahora entrando en la realidad, todo esto de un escenario de elecciones libres tendría que discutirse en teoría en esa mesa de México a la que el régimen no quiere regresar, porque lo único que le interesan son esos 3.000 millones de dólares que ya hemos discutido en este programa, son muy difíciles de liberar, aunque Gerardo Blay dice que están haciendo todo lo posible, aunque Juan González en Casablanca le dijo a esta servidora que sí quieren y piensan cumplir con su palabra.
pero hay allí un condicionamiento que siempre lo impone el régimen. ¿Quién pierde si Maduro no se sienta? Porque la elección libre se supone que las reglas van a salir de allí, de esa agenda política. Pierde más Maduro que la misma oposición si no se da México. ¿Por qué? Ajá. Porque quien necesita hoy una elección que sea aceptada por la comunidad internacional es Maduro. Maduro es hoy ilegítimo de origen, no tiene legitimidad de origen por la elección de 2018. Entonces, a quien hoy, si nos lo hacemos conciencia, quien necesita validar su elección de origen, su legitimidad de origen, es a Maduro. Si Maduro no va a México, va trancando esa puerta, supuestamente, porque ahí se va a acordar los mecanismos para la agenda electoral, donde supuestamente se le va a retornar los partidos a los dirigentes, le van a quitar las inhabilitaciones a los candidatos que participen y van a tener algunas condiciones. Sin embargo, yo creo que si los factores democráticos continúan con su proceso de primaria sin tener que pensar en que México los condiciona, van a seguir avanzando porque tiene que crearse esa masa crítica de volver a entusiasmar a los venezolanos que están hoy residiendo en el país para poder sentir que su forma de participar les puede dar un resultado final. Porque, vuelvo a insistir, quien necesita una elección es Maduro, porque si no va a seguir siendo desconocido como ilegítimo y ahí volveríamos otra vez a back to square one. Regresaríamos Tú lo otra vez. describías como su única esperanza de supervivencia política y física. Es totalmente, estoy de acuerdo contigo. Él necesita una elección. Yo no creo que va a ser libre, justa y competitiva, pero va a tener que entregar y ceder algunas cosas para que la comunidad internacional piense que se dio un proceso electoral que bajo algunos estándares, porque los procesos electorales en la América Latina no todos podemos decir que son 100% libres, justos, tienen un buen estándar, tienen un estándar que permite certificar esos resultados y de hecho la OEA hace eso, pero no son de una pulcritud que podamos decir es lo perfecto. Voy a hacer una pausa. Profesor, acompáñanos un rato para seguir discutiendo estos temas, el asunto de las primarias y además un informe que tú publicabas en uno de tus artículos y es que Venezuela no solo es la peor dictadura de la región, sino la más corrupta. Esto yo sé que para algunos ha perdido capacidad de asombro, pero Maduro como la mayor dictadura del continente americano, que esté por encima de Cuba, de Nicaragua, de Haití, que es un estado fallido y que además esté en posición número 177 de 188 países en términos de corrupción. Esto es verdaderamente dramático. El cuarto país más corrupto del mundo, Venezuela. Regreso con Antonio de la Cruz. En términos de corrupción, Venezuela es el cuarto país más corrupto del mundo. Está al mismo nivel de Sudán, Siria, Somalia. Profesor Antonio de la Cruz, tú además hacías una referencia, citabas a Sergio Ramírez, este importantísimo novelista nicaragüense, y cuando hablabas, hacías un recuento de todo lo que ha hecho Ortega, ¿cierto? Que detuvo hasta a sus propios compañeros de armas, cómo se traicionan entre ellos siempre los autoritarios. Pero que en Nicaragua, yo no sé si es tu conclusión o la de Ramírez, pero dices que en Nicaragua la situación es irreversible en términos democráticos. Me preocupa muchísimo que Venezuela se esté acercando a un punto así. Lo que a mí me llamó la atención, y ahí Carla lo recoge muy bien, es que nosotros estemos por debajo de todas esas dictaduras que parece, cuando uno se lo dicen, no lo cree porque dice Cuba debe estar por... No, nosotros somos la peor. Calificado por The Intelligence, The Economist, la unidad de inteligencia de The Economist, una revista seria que lo ha venido midiendo desde el 2006 consistentemente. Entonces, ¿qué dice? Ahí el planteamiento básicamente es decir, ¿cuántas herramientas hay en la caja, como le dicen aquí, ¿verdad?, para poder utilizar dentro de la dictadura? Y muestro precisamente, y se muestran esos dos, tanto Cuba en voz de Padura, que es también un novelista cubano muy importante, y en Sergio Ramírez, cómo ellos ven esa situación
para que nosotros también podamos observarla, porque desde la perspectiva nuestra, cuando lo señalamos, a veces no vemos toda la dimensión. Sí, eh, en el caso, si nosotros estamos por debajo de una dictadura que es capaz de poner preso a sus compañeros y inhabilitar a todos los oponentes en una elección presidencial porque se siente inseguro y además arrebatar todas los consejos, todas las alcaldías y quedarse con ellos para establecer el partido único. Eso puede ser una opción que Maduro podría pensar si se ve en una situación difícil. Hablando, Y por si, ejemplo, del chavismo, ¿no? También. estoy hablando del Maduro, básicamente, el Sí, madurismo. pero ya se lo está haciendo al Partido Comunista, les quitó las siglas a los partidos que se supone Ah, sí, eran sí, del sí. resto. Él ha ido avanzando en eso, sí, 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 correcto. sí. Y en Cuba, en una protesta que se pensaba que podía abrir espacios de democracia, al final la dictadura tomó la decisión de meter preso a jóvenes y reprimir con toda la contundencia para poder asegurarse en el poder. Pero si Lo ves que una oportunidad en Venezuela o lo ves irreversible. en este momento, porque en Venezuela, Carla, la guerra en Ucrania juega también. Acordemos que la elección es en el 24 y esta guerra está sucediendo en el 23. Porque si Putin gana esta guerra, el mundo como lo conocemos hoy va a ser distinto. ¿Okay? Porque va a haber una recomposición en cuanto al deseo de rediseñar el orden mundial. Y ahí tanto parte de Europa, la Unión Europea, como Rusia, China, Irán, buscarán ir contra el orden establecido por Estados Unidos, por Washington. Y ahí Maduro no va a tener esa necesidad, si ese fuese el caso, de legitimidad de origen, porque él va a estar entre autoritarios en ese Claro. momento si gana la guerra. Ahora, tú dices que en la De lo actual contrario, circunstancia, Carlos, si la pierde Putin, y ahí la importancia, y por eso Biden va hasta Kiev, él va a tratar de alinearse con el eje democrático porque no va a tener dónde agarrarse. Y por lo tanto va a negociar una salida porque sabe que no va a tener dónde sostenerse y sabe que en el eje democrático de todos los países que hoy apoyan a que Ucrania gane esta guerra, va a tener dificultad. Entonces yo creo que ese elemento externo también hay que tomarlo en cuenta en esta elección. Pero tú decías que en esta circunstancia, en este presente, no tienes idea de cuánto podría permanecer en el poder Maduro. En Por esta este misma momento, debilidad que tú le encuentras. en este momento, las cartas como están jugadas es un proceso de renacimiento de la oposición a través de unas primarias donde María Corina tiene la primera opción y ella, por su coherencia, tiene una gran oportunidad de poder liderizar este movimiento ahorita, ¿no? Quiero hablar Y de... dos, Ajá, y dos, perdón. y dos, Ajá. el chavismo, si consigue aglutinarse y diferenciarse del madurismo, le va a hacer mucho daño a Maduro. Y por lo tanto, yo creo que estas fuerzas antimaduristas podrían tener un objetivo común, que es que en el 24, si fuese la elección, o en el 23, si la quieren adelantar, poder salir de Maduro en el poder. Hay un plan súper agresivo que ya presenta Trump, si es que va a continuar en este camino, que todo indica que sí, a la nominación del 2024 en materia de seguridad, su plan de seguridad y es pena de muerte a los narcotraficantes y a los traficantes de personas. Sí, Y en América Latina, de estos regímenes de los que estamos hablando, están asociados directamente con estos grupos criminales. Sí, el planteamiento del presidente Trump en su precampaña electoral por las primarias, él básicamente las partes de las muertes por fentanilo ha aumentado en los últimos 2 años, que es una droga que viene directamente de China, que se transporta, es sintética y que se transporta por la frontera sur y que ha generado un índice, ha aumentado el índice de mortalidad por el consumo, sobre todo en niños y jóvenes. Y allí básicamente lo que está haciendo el presidente Trump es diciendo, no vamos a seguir permitiendo ser flexibles ante esa frontera sur, donde nos viene no solamente la parte de la migración, sino la parte de los carteles de la droga que están conectados precisamente
con todos los carteles que funcionan en Venezuela y además por la posición actual que tienen hoy presidentes como el de México, que dice Sí. que no, sino, no plomos, no balazos, sino abrazos a esos grupos, y la paz total de Petro en Colombia, que definitivamente va a facilitar el cultivo. Bueno, en el caso de México sigue siendo hoy un estado donde los carteles tienen mucha fuerza y dominan sectores. Y en el caso de Colombia, en el paz total de Petro, Ujú. vamos a encontrar que el cultivo de la coca ha ido creciendo y que cada vez es más. Y entonces, esos dos países van a tener que ver ante esta posición de Trump, en tanto de que va a enfrentarlo y habla de pena de muerte, va a ser realmente un punto importante dentro de la campaña Profe, me quedan 2020. dos puntos. Uno es Maduro se quedó sin ingresos. Tú lo destacas en estos artículos y por eso es que quizás está en una posición comprometida y va a tener que hacer algo que no le gusta. Maduro montó un modelo de la burbuja, de que todo está bien, apostando a dejar que fluyera el Bolívar. Ujú. Y eso fue una apuesta que la sostuvo entregándole al sistema financiero dólares del Banco Central. Si recordemos que le metía semanalmente 90, 80 millones, 100 millones. Y eso no se sostiene si no tienes ingresos por parte de las exportaciones petroleras para poderlo sustituir. Cuando a él se le establece el punto de quiebre fue en agosto, que los maestros volvieron a pedir, los profesores, el bono vacacional y él no lo tenía en ese momento y tuvo que, ante la presión de la protesta, tuvo que pedir que se le diera. Empezamos a ver que esa emisión de bolívares no tenía respaldo y empezó a tener la curva ascendente que ya hoy está en 25 bolívares por dólar. Él le inyectó hace 2 días, Ujú. antes de carnavales, 100 millones al sistema bancario. Ok. Eso no le dura, eso se vuelve a sostener por lo menos, estamos en la semana de carnaval, unas 2 semanas más, pero vamos a volver a ver subir el costo del precio del dólar contra el bolívar y podríamos estar viendo una escalada que podríamos a la vuelta de un mes y medio estar en los 35, 40 bolívares por dólar, pero eso tiene un impacto hacia adentro, que es la inflación nuevamente y que la gente no tiene acceso porque el salario mínimo en Venezuela hoy es de $6 Así es. y con eso no alcanza para nada y es una gran presión que él tiene para poder resolverla, que no es fácil porque los barriles Ujú. no fluyen como él pensó, no están saliendo de Venezuela como él pensó, Ok. porque las exportaciones de enero volvieron a estar en el orden Ujú. de los 480.000 barriles. Ok. Él necesita para sostener ese modelo una exportación de alrededor de 1 millón de barriles que no se ve en un escenario de corto plazo. Profesor, como siempre, muchísimas gracias.